Cuando un elemento es seleccionado, este envía una respuesta desde el punto de contacto mediante una animación. Vamos a ver unos ejemplos. Para utilizar esta animación, haz lo siguiente. En XML, utiliza el atributo background y utiliza el siguiente recurso, quien define un efecto de contacto con límites. Si el elemento al cual le has asignado esta función contendrá un evento onClick, puedes dejarlo hasta aquí. En caso contrario, hazlo clicable. En Java, haz lo siguiente. Prepara y toma el recurso que quieras utilizar. Luego asígnaselo al elemento que desees. Recuerda que si tu elemento no tendrá un evento onClick, hazlo clicable. Otro recurso que puedes utilizar es el siguiente, quien define un efecto de contacto sin límites. Puedes cambiar el color del efecto utilizando Color Control Highlight en el tema de tu aplicación. Ahora veamos cómo personalizar los efectos anteriores con la clase Ripple Drawable. En XML, crea un recurso Drawable y asígnaselo al atributo background. La clase Ripple Drawable requiere de un color, el cual es el que será mostrado al hacer contacto a un elemento. Empecemos con el efecto de contacto con límites. Para este efecto se necesita una base. Podemos utilizar un color como el blanco. El color que definas aquí no será mostrado. Además, se requiere agregar el identificador mask para que la clase Ripple Drawable sepa que el elemento es una base. En Java, crea un objeto Ripple Drawable, el cual requiere de 3 parámetros. El primero es el color del efecto. El siguiente es un contenido, por ejemplo, un color sólido o una imagen de fondo. Y el último parámetro es la base. Tomando el ejemplo en XML, agregaré las mismas características. Utilizaré el mismo color de efecto. Como estoy utilizando una base, no añado un valor para el contenido. Ahora definamos la base. Utilizaré el mismo color blanco. Finalmente, asígnaselo al elemento. Para agregar a un color sólido, realiza lo siguiente. En XML, utiliza el color que desees y elimina el identificador mask para que el elemento no sea definido como una base. Por lo tanto, ahora sí tenemos contenido. Recuerda que el color del efecto es mostrado encima del color sólido. Es decir, el resultado total del efecto será la suma de ambos colores. También puedes agregar una imagen como un fondo sólido. En XML, agrega la imagen que desees. En Java, obtén la imagen desde los recursos y utiliza el valor en el parámetro contenido. Finalmente, puedes utilizar un efecto sin límites. Tanto en XML como en Java, utiliza solamente el atributo y parámetro color, respectivamente.